Existen dos movimientos fundamentales en el universo y en todo lo que existe dentro del universo, porque los movimientos y la dinámica del universo afecta a todo lo que existe y a todo lo que contiene el universo. Estos dos movimientos vamos a llamarlos un movimiento de contracción y un movimiento de expansión, los cuales generan una fuerza centrípeta y centrífuga. El movimiento de expansión representa la experiencia de todo lo que existe, la experimentación. Vamos a pensarlo así. La conciencia que está contenida en el núcleo, en el corazón de todo lo que es, produce lo que se llama el Big Bang. Se expande y se experimenta a través de distintas entidades y creaciones que le permiten precisamente ejercitar la capacidad de manifestarse. Y esta conciencia se manifiesta en las formas que son sus formas. Este es el movimiento de expansión, podemos decir hacia afuera, hacia la experiencia, hacia el reencuentro con el aspecto manifiesto de sí mismo. El otro movimiento, el de contracción, que genera esta fuerza centrípeta hacia el núcleo, que atrae todo hacia el núcleo, es un movimiento de introspección. Esta conciencia que fue hacia la experimentación a través de todas las formas que son sus formas, vuelve al origen, vuelve a la idea original, a la primera causa. Y esto es un movimiento constante. Claro, solo que desde la concepción humana de la realidad, este movimiento dura un tiempo inconmensurable para nosotros. Pero como dije antes, estas dos dinámicas, estos dos movimientos, gobiernan a todo lo que existe y a todo lo contenido por el universo. Cada fractal del universo reproduce estos dos movimientos, el ser humano también. ¿Cómo serían en nosotros estos dos movimientos? El movimiento expansivo en el ser humano es el movimiento hacia la experiencia, hacia el descubrimiento, hacia la indagación. Buscamos probar, degustar, experimentar todo lo exterior para retratar, para reproducir una idea en nosotros y darle existencia en nuestra mente a todo eso que experimentamos. Y eso nos va enriqueciendo en conocimiento y va enriqueciendo la idea que tenemos de todo lo que existe. Ese es el movimiento de expresión y expansión. Voy a dar un ejemplo. Es como cuando tú vas al gimnasio. Vas al gimnasio y vas a tener una serie de máquinas y recursos que te van a permitir experimentar la fuerza, experimentar el cuerpo, de distintas maneras, en distintas formas, pero en cada experiencia vas a encontrar resistencia, vas a encontrar oposición, que es lo que permite el despliegue de la fuerza, que es lo que te hace crecer. En la fuerza expansiva, precisamente la conciencia encuentra oposición, encuentra resistencia. Y es aceptada, es parte del diseño esa oposición precisamente porque es la lógica que permite que exista el contraste. Si no hay resistencia, no hay despliegue de fuerza. Si no hay dificultad, no hay desarrollo de capacidad que supera esa dificultad. Esta es la lógica en la expansión. Salimos a conquistar, salimos a descubrir y en el camino encontramos resistencia que obliga al despliegue de la capacidad del potencial humano que nos permite superar la resistencia y obtener los logros, el conocimiento, las conquistas. Luego viene el otro movimiento. El otro movimiento es el movimiento de contracción, de regreso a la fuente, de regreso al origen. Y es el momento de recogimiento interior, de introspección, de inspección. Expansión y luego inspección. Y es el momento donde reflexionamos, donde encontramos el discernimiento. Es el momento de la oración, de la meditación, que es la contemplación de lo hecho, que es la contemplación de la experiencia. ¿Para qué hacemos esto? Luego de la expansión y la experimentación, cuando volvemos al núcleo, en la contracción,
volvemos con toda la información obtenida en la expansión. Y ahí es donde se produce el discernimiento, el juicio. El juicio de conciencia, como se dice. Y ahí tomamos decisiones. Y ahí diseñamos, decidimos el sentido del siguiente movimiento de la expansión. La idea no es frenar la expansión, sino dirigirla desde la conciencia luego de ese discernimiento, de esa reflexión. Bien, estos son los dos movimientos que se dan en el universo y que se deben dar en cada una y que afecta a todo lo que existe y que el ser humano debe también acompañar, debe moverse al ritmo de esta dinámica. Sin embargo, el ser humano está en este momento en la polaridad de la oposición. Está creando resistencia. Y tú dices, ¿y qué sería la resistencia? Bueno, el ser humano está creando resistencia porque se niega a esta dinámica. Se niega a la dinámica de la expansión y la contracción. Porque claro, hay una realidad. Cuando tú te expandes y sales a la conquista, vas hacia la propiedad, hacia apropiarte de las situaciones, fusionarte, comprometerte con las cosas para identificarte, así como el actor cuando interpreta un personaje se pone en la piel de ese personaje. Pero cuando viene el movimiento de la contracción, uno tiene que desapegarse, tiene que soltar todo aquello con lo que estaba identificado, tiene que desapropiarse. Y ahí es donde se detiene el movimiento. Entonces te voy a dar un ejemplo. Mira, en el occidente nos hemos quedado varados en un solo movimiento, que es el de la expansión. El occidente busca y el occidental busca constantemente la conquista, apropiarse y defender sus propiedades, obtener siempre más. Estamos en un sentido correcto, que es el sentido de la expansión, no está mal. Lo que no estamos haciendo es el sentido complementario que, digamos, cierra el círculo completo, que cierra el ciclo completo. Expandimos, pero no contraemos. Expresamos, pero no reflexionamos. Reaccionamos, pero no reflexionamos. Y en el Oriente, por ejemplo, la India, que es la referencia de la espiritualidad encarnada, en la India también se da el mismo problema, pero al revés. En la India están atorados, por decirlo así, en la India espiritual, en la India mística, en la India religiosa, pues también está la India, digamos, occidentalizada, capitalista, que podría ser cualquier país de Occidente. Vamos a la India que todos nosotros conocemos, ¿verdad? Esa India religiosa, mística. Ahí están varados en un solo movimiento también, que es el movimiento de la contracción. Y es plena contracción, búsqueda de la fuente, discernimiento, conciencia, con mucha superstición, con mucha rigurosidad religiosa, pero hacia ese lado. Y no hay expansión. Entonces están ahí las dos polaridades componiendo un absoluto. El occidente componiendo un solo sentido, una sola dirección hacia la expansión, y el oriente, en este caso la India si quieres, componiendo el sentido hacia la contracción. Pero están estáticos ambos. A cada uno le falta la otra mitad. Precisamente el nuevo hombre, la nueva generación, que varios gurús y líderes religiosos hablaron de esto que te digo, te puede sonar el nuevo hombre. Inclusive te digo más, un vidente argentino, hace casi 100 años atrás, vaticinó, profetizó la venida del hombre de gris. Yo no hablé con él, no sé mucho de él, no sé a qué se refería exactamente, pero creo entenderlo. Y creo que él se refiere al hombre de gris como la fusión de estas dos polaridades. El hombre que va a representar o que va a retomar el movimiento, que va a poner en movimiento estas dos polaridades, el blanco y el negro. Occidente podemos decir que es el negro si quieres, y Oriente el blanco, o al revés, si no te gusta así, como sea. El tema es que entendamos el concepto. El hombre de gris que hablaba Solari Parravicini, que profetizó que iba a ser el nuevo hombre, el hombre de la nueva era, que iba a traer los 1000 años de paz, etcétera, para la humanidad, es el hombre que va a poner a funcionar los dos ciclos, que va a recuperar el funcionamiento completo. Va a ser el hombre que es capaz de expandirse hacia la experiencia, de experimentar la vida, lo material, lo físico,
los placeres de la vida, pero claro, los va a experimentar, se va a expandir y también va a hacer el otro movimiento de contracción, de introspección, para lo cual, cuando regresa al núcleo, tiene que soltar todo aquello. Entonces, va a cambiar, y esto, si quieres, es una profecía que te hago, aunque en realidad es una conclusión muy lógica, va a cambiar el sentido de propiedad, tiene que cambiar el sentido de propiedad, porque para que haya contracción tiene que haber desapego, tiene que haber renuncia, tengo que salirme de los personajes en los que me he identificado, tengo que soltar los objetos y cosas y triunfos en los que me estaba identificado en ese proceso de expansión, tengo que deshacerme, morir a todo eso para ir a la contracción, al origen y volver a recomponerme, volver a reencontrarme con la idea original que le dio sentido a la expansión. Vuelvo, comparo, analizo, discernimiento, reflexión y vuelvo a expandir. Experimento, enriquezco la idea de la realidad gracias a la experiencia y vuelvo. Ese es el nuevo hombre, es el hombre completo, el nuevo ser humano que tiene que surgir a raíz de este parto doloroso que estamos viviendo, es ese hombre. Y esto es gracias, y esto va a ocurrir gracias a grandes movimientos que se han dado en los últimos años y que se siguen dando, donde esa corriente espiritual oriental vino a Occidente y donde el materialismo occidental fue a Oriente. Y uno dice, se corrompió Oriente, todos los países están capitalizados o están bajo los socialismos, que es otra forma de desespiritualización. Es una experiencia, digamos, también de expansión. Precisamente cuando uno va a la contracción, analiza la experiencia que obtuvo, analiza la información de la experiencia y toma una decisión que va a regir la nueva expansión, el nuevo movimiento expansivo. Cuando uno va y expande hacia un lado y descubre error, falla, corrupción, etc., cuando vuelve, toma una decisión y dice, bueno, eso no, experimenté el error, experimenté el lado negativo, experimenté la carencia, vuelvo y la expansión va a ser hacia otro lado, pero necesito experimentarlo todo, pero siempre necesito volver. Este es el nuevo hombre, el nuevo ser humano, el que sea capaz de expandirse como los occidentales, que estamos siempre buscando la expansión, buscando más, nada es suficiente nunca, no nos conformamos con nada, y creemos que es una cuestión conspirativa del mercado de capitales, del mercado de consumo. En realidad sí y no. Es una dinámica lógica en un movimiento universal de expansión, hacia siempre más, hacia la máxima expresión, hacia la frontera más lejana, a ver a dónde llego, hasta dónde me da, qué hay más allá. Y me experimento en esas experiencias, cuando uno se va descubriendo en la experiencia hasta a dónde es capaz de llegar. Eso es la expansión, pero luego viene la reflexión, la contracción, el discernimiento, la decisión, y luego viene la expansión. Y este es el respirar, el inhalar, exhalar, el latido del corazón, el yin y el yang, el alfa y el omega. Muy bien. Entonces, la conclusión de este mensaje que te quería dejar hoy es esta. ¿Dónde estás tú? ¿Estás anclado, estás anclada en la contracción y de ahí no te quieres salir porque encontraste seguridad, confort, no tienes miedo? Porque claro, la expansión, como te dije antes, encuentra resistencia, oposición, riesgo, peligros. Peligros ilusorios, pero sí, hay resistencia. En la contracción hay un reencuentro, es como volver a casa. Entonces a veces uno dice, no, después de lo que pasé me quedo acá, y aquí no me muevo. No, eso es pobreza. O estás en la expansión, más, y quiero más, y un auto más grande, una casa más grande, más logro, más dinero, más reconocimiento, más. También la espiritualidad, como se concibe en Occidente, muchas personas, en vez de ser una acción de contracción, también la espiritualidad es una acción de expansión. En algunas personas, te dirían la mayoría. Porque cuando la espiritualidad se adquiere como moda, como una conquista más en la personalidad, en realidad no es contracción. En realidad no hay reflexión. En realidad estoy apropiándome de nuevas identidades que me van expandiendo como persona. Entonces, ese es el lado negativo, por decirlo así, o de la falsa espiritualidad. La espiritualidad te lleva a la contracción, al regreso al núcleo, a la fuente. Por ende, te pide soltar todo lo que te mantiene en la expansión. Tienes que deshacerte, desidentificarte de todas las identidades que has construido en la expansión. Esto también es la muerte.
La muerte que vamos a experimentar es un proceso de contracción. Venimos de una instancia a vivir esta experiencia en un movimiento de expansión hacia la encarnación. La muerte es la contracción hacia el origen anterior a la encarnación. Ahí hay un proceso de reflexión, de análisis, de juicio. Luego viene la siguiente expansión, que puede ser otra encarnación o puede ser en otro planeta, etc. Entonces el tema es comprender los movimientos universales para, como se dice, bailar al ritmo y no desentonar. Muy bien. Todo lo que comparto, todo lo que escribo, lo que publico, no es reproducción de ningún material, libros, etc. Todo surge de mi experiencia, todo surge de mi sabiduría, de mi memoria ancestral, de lo que desde el año 2004 he recordado y desde esa conexión que se ha dado en ese hecho extraordinario, que me ha dado una nueva identidad, una nueva naturaleza, una nueva vida, y lo comparto contigo para que podamos crecer, para que podamos construir una realidad que favorezca el desarrollo de nuestro potencial, que permita alcanzar la razón por la cual existimos, que nos permita hacer la rutina en el gimnasio sin mayores dificultades, aceptando los retos naturales que eso implica, para que podamos crecer, para que podamos transformarnos en un sentido evolutivo ascendente. Espero que estés muy bien. Adiós.